Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 24 del mes de julio del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Levítico, capítulo 13, versículo 1 en adelante, leyes acerca de la lepra. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote lo reconocerá y lo declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días, y al 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días, y al 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si pareciere haberse oscurecido la llaga y que no le ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción, y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si se extendiere la erupción en la piel después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndole el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote, y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo y se descubre a sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote y no le encerrará porque es inmundo. Mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio. Mas el día que apareciere en él la carne viva, será inmundo, y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Y él es inmunda la carne viva, es lepra. Mas cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca, entonces vendrá el sacerdote, y el sacerdote mirará, y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio el que tenía la llaga, y será limpio. Y cuando en la piel de la carne hubiere divieso y se sanare, y en el lugar del divieso hubiere una hinchazón o una mancha blanca rojiza, será mostrado el sacerdote, y el sacerdote mirará, y si pareciera estar más profundo que en la piel, y su pelo se hubiere vuelto blanco, el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga de lepra que se originó en el divieso. Y si el sacerdote la considerare y no apareciere en ella pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino oscura, entonces el sacerdote le encerrará por 7 días. Y si fuere extendiéndose por la piel, entonces el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga. Pero si la mancha blanca se estuviera en su lugar y no se hubiera extendido, es la cicatriz del divieso, y el sacerdote lo declarará limpio. Asimismo, cuando hubiere en la piel del cuerpo quemadura de fuego, y hubiere en lo sanado del fuego mancha blanquecina, rojiza o blanca, el sacerdote la mirará, y si el pelo se hubiera vuelto blanco en la mancha, y ésta pareciera ser más profunda que la piel, es lepra que salió en la quemadura, y el sacerdote lo declarará inmundo por ser llaga de lepra. Mas si el sacerdote lo mirare y no apareciere en la mancha pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino que estuviera oscura, encerrará el sacerdote por 7 días. Y el 7º día el sacerdote
la reconocerá, y si hubiera sido extendida por la piel, el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga de lepra. Pero si la mancha se estuviera en su lugar y no se hubiera extendido en la piel, sino que estuviera oscura, es la cicatriz de la quemadura. El sacerdote lo declarará limpio, porque señal de la quemadura es. Y al hombre o mujer que le saliere llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote mirará la llaga, y si pareciere ser más profunda que la piel, y el pelo de ella fuere amarillento y delgado, entonces el sacerdote le declarará inmundo. Tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. Mas cuando el sacerdote hubiere mirado la llaga de la tiña, y no pareciere ser más profunda que la piel, ni hubiere en ella pelo negro, el sacerdote encerrará por 7 días al llagado de la tiña. Y al 7º día el sacerdote mirará la llaga, y si la tiña no pareciere haberse extendido, ni hubiere en ella pelo amarillento, ni pareciere la tiña más profunda que la piel, entonces le hará que se rasure, pero no rasurará el lugar afectado. Y el sacerdote encerrará por 7 días al que tiene la tiña. Y al 7º día mirará el sacerdote la tiña, y si la tiña no hubiere cundido en la piel, ni pareciera ser más profunda que la piel, el sacerdote lo declarará limpio, y lavará sus vestidos, y será limpio. Pero si la tiña hubiere sido extendida en la piel después de su purificación, entonces el sacerdote la mirará, y si la tiña hubiere cundido en la piel, no busque el sacerdote el pelo amarillento, es inmundo. Mas si le pareciere que la tiña está detenida y que ha salido en ella pelo negro, la tiña está sanada y él está limpio. Y limpio lo declarará el sacerdote. Hermanos, vemos acá cómo explica en esta parte de la ley acerca de la lepra, cómo se identifica la lepra y qué es lo que tiene que hacer el sacerdote, ya sea, diríamos hoy, en la medicina actual hay que hospitalizarlo, hay que ponerlo en cuarentena durante 7 días, pero si no, entonces hay que declararlo inmundo. Más adelante veremos cómo se identificaba el leproso. Sin embargo, estas son las leyes sanitarias también, pues, para declarar inmundo a alguien, y son las llagas en la piel, si cambia de color y todo eso. Hermanos, también igual, quizás hoy no tengamos a plenitud la lepra como enfermedad física, pero sí hay una lepra en muchos, en el corazón. Hay mancha, hay cosas que no son agradables a Dios, y si este caso fuera, nos declararían inmundos por aquellas cosas que están en nuestro corazón que no deberían de estar. Sin embargo, aquí siempre hubo alternativa para verificar si era o no era. Igual hoy tenemos la alternativa, que la sangre de Cristo nos limpia de toda mancha, nos limpia de toda situación en la cual podamos estar, y nos da la fortaleza para seguir adelante. Hermanos, luchemos porque la lepra no llegue a nuestro corazón y nos manche y no seamos considerados inmundos. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.